La Biblia dice en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Nadie. ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaba Silas, Priscila, Aquila, Tiquico? ¿Dónde estaba? Ninguno estuvo a mi lado. Claro, mientras viajamos, mientras somos famosos, mientras nos invitan por aquí y por allá, todo el mundo quiere venir con uno, claro. Pero es que en la cárcel tengo frío, no tengo ni un capote para abrigarme, estoy solo. Dice, y además los poquitos que me quedaban se fueron. Demas se marchó amando este mundo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Nadie estuvo a mi lado, pero hay un versículo ahí que dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león. Aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Señor, hermano. El Señor estuvo a mi lado. Gloria a Dios. Y estamos viviendo en unos tiempos en los que no podemos depender del culto, no podemos depender del pastor. Tenemos que depender única y exclusivamente de Dios. Ya está bien de levantar a los altares a la gente que predica en los púlpitos. Es lo peor que pueden hacer ustedes como pueblo de Dios. ¿Y cuántos pastores han ocupado en la vida de las iglesias el lugar de Cristo? Lo que el pastor diga hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el pastor. No, señor. Usted será el pastor o el susum corda o como quiera que se llame, ¿sabe? Si usted se desvía un milímetro de la Biblia, yo no tengo ninguna obligación bíblica de someterme a un sinvergüenza, a un ladrón y a un manipulador de la Escritura. Si usted lo hace, usted se hace copartícipe del desorden de ese caballero. En otras palabras, no confundamos el someternos como si Juana, lo que usted diga, porque es el ungido de Jehová. ¿Y usted qué es entonces, mijo? Es que yo soy el ungido de Jehová. ¿Y ustedes qué son? ¿Ungidos de quién? El mismo espíritu que mora en mí, mora en cualquiera de ustedes, mi querido hermano. Y la misma Biblia que yo tengo es la Biblia que usted tiene, mi querida hermana. Por lo tanto, al que tenemos que mirar y honrar y obedecer siempre es al Señor. Y por supuesto, si una persona me guía, me aconseja, me pastorea y me atiende con la palabra de Dios en la mano, yo diría amén. Pero en el momento en el que se desvíe de la palabra, yo no tengo ninguna obligación, ni moral ni espiritual, de hacerlo. Porque, repito, me hago copartícipe de su pecado o de su error. La dependencia excesiva del pueblo al hombre en vez de a la palabra de Dios ha producido un caos en la iglesia evangélica terrible. El gran problema ha sido el desapego de la palabra de Dios. Se ha leído tan poco la Escritura, se ha profundizado tan poco en el texto bíblico, que no se compara, no se analiza, no se profundiza en las Sagradas Escrituras. Y después resulta que decimos amén a todo. No, no se puede decir amén a todo. Cuando ustedes leen la vida, la biografía de los jueces de Israel, había jueces que tenían cosas muy buenas, pero en otros aspectos eran un auténtico desastre, mis hermanos. Y por eso tenemos la palabra de Dios para poder analizar y comprobar si lo que estoy oyendo desde ese púlpito es o no es palabra de Dios. Y es como aquellos judíos que decían que cuando Pablo terminaba de compartir las Escrituras, dice que analizaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que este hombre había venido a predicar estaba en la Biblia o no. Y por eso dice que eran más nobles, porque analizaban, comprobaban si verdaderamente lo que había predicado era bíblico o no era bíblico.